Esta mañana estaré compartiendo con ustedes un tema titulado En tanto que hoy, ocúpate en. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 y la recomendación que el apóstol Pablo le da al discípulo Timoteo, un joven pastor, que si bien él estaba desarrollando un servicio a Dios, la palabra de Dios ha sido escrita para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos a todos. Entonces, esas palabras del apóstol Pablo, dirigidas en la epístola de 1 Timoteo al discípulo Timoteo, son unas palabras que son para nuestra vida también. Dile al que está a tu lado, esa palabra es para ti también. Amén. Y vamos a leerla porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para recordar que hay tres disciplinas, tres hábitos continuos que el cristiano debería practicar. Y son las siguientes. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. El apóstol Pablo menciona tres hábitos que nosotros deberíamos desarrollar, tres disciplinas espirituales que nosotros deberíamos desarrollar como hijos de Dios y en las que deberíamos de ocuparnos en tanto que nuestro Señor regrese. Y estas tres son, digan conmigo, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y cuando uno ve este pasaje, encuentra que tiene un orden sistemático muy bonito, porque para poder practicar uno, primero necesitamos haber practicado el otro, el anterior. Y por eso, para poder, muchas gracias, desarrollar este tipo de práctica, nosotros necesitamos seguir ese mismo orden sistemático que va a traer bendición a nuestra vida y que nos va a convertir en bendición para otros. Y ese orden está ahí muy claro. Primero ocuparse en la lectura, después en la exhortación y finalmente ¿en qué? En la enseñanza. Uno no puede enseñar lo que primeramente no ha leído. Uno no puede exhortar en base a algo que uno mismo no conoce. Por eso es importante empezar por el principio. Y el apóstol Pablo habla de que esto debería ser algo en lo que nosotros deberíamos de ocuparnos. Y hoy en día, nosotros los hijos de Dios, tenemos que aprender a ocupar nuestro tiempo en aquello que es de provecho y es de bendición. Yo no estoy en contra de las actividades recreativas, no estoy en contra de ver una buena película con la familia. Creo que todo eso es bueno y es correcto en su tiempo, pero pienso que un cristiano, si quiere crecer y si quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios, debe sacar de forma intencional tiempo para poderse ocupar en aquellas cosas que te convertirán en un instrumento de bendición para otros. ¿Cuántos acá quieren ser un instrumento de bendición? Entonces ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la palabra. Y vamos a desarrollarlo. El primero es ocúpate en la lectura. ¿Qué es ocuparse en la lectura? Es lógicamente ocuparse en leer la palabra de Dios. Y hoy en día vivimos en un tiempo donde ni siquiera tienes que ir a una librería y gastar dinero para comprar una Biblia. Ahora tienes la Biblia gratis en tu celular. Es decir, tenemos acceso a la palabra de Dios de una forma sumamente amplia. Tienes la Biblia en audio, tienes Biblias de estudio, tienes Biblias en el celular, en la computadora, en el iPad, escritas. Puedes conseguir hasta manuscritos, todo. La Biblia está a tu alcance. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, debes ocuparte en leer la palabra de Dios. Y este primer principio consiste en dedicar tiempo intencional para la lectura de la palabra de Dios.
muchas veces el cristiano se conforma con recibir la palabra de Dios el día domingo o solo en su célula. Y su crecimiento espiritual y su renovación en la mente es lento. Por eso hay cristianos que tienen 20 años o 30 años en la iglesia y no cambian. Porque aunque van a la iglesia, se convierten en oidores olvidadizos. Pero no ejercen su fe activamente. Si tú quieres desarrollar, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, si tú quieres que tu mente sea renovada constantemente, tienes que crear hábitos espirituales correctos. Y uno de ellos consiste en ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Es ahí donde usted comienza a leer la palabra y después de leer la palabra usted comienza a conocer cuál es la voluntad de quién, de Dios. Permítame compartirle rápidamente un método de estudio de la palabra muy sencillo, que es el método inductivo. Algunos de ustedes lo han debido realizar. Es un método muy sencillo con el cual usted puede empezar a desarrollar un estilo de vida de lectura de la palabra de Dios. El método inductivo de estudio de la Biblia consiste en tres puntos bien básicos. El primero es observar, el segundo es interpretar y el tercero es aplicar. Y cuando usted separa un tiempo intencional para leer la palabra de Dios y ocuparse en ello, puede ser temprano en la mañana, tarde en la noche, al mediodía, dependiendo el tiempo que usted tiene, usted puede usar este método. ¿Qué es observar? Observar es ver el pasaje con detenimiento, leerlo, pero no leerlo por leerlo. Hay personas que quieren calmar su conciencia y agarran un pasaje bíblico y lo leen rápidamente y ya cumplí, y ni siquiera lo comprendieron. Eso no es ocuparse en la lectura. Ocuparse en la lectura en esta parte tiene que ver con usted leer un texto bíblico y observarlo. Léalo cuantas veces sea necesario hasta que usted pueda entender qué dice ese texto bíblico. Si tiene una computadora, usted puede ver las diferentes versiones de ese mismo texto bíblico. Existen diversidad de versiones, de traducciones. Algunas en lenguaje actual le ayudarán a comprender mucho más profundamente qué es lo que dice ese pasaje. Ahora, si usted tiene más herramientas, conoce griego, conoce hebreo, un poco de arameo, se enriquecerá todavía más su estudio. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que usted comprende? La observación responde a la pregunta: ¿qué dice este texto bíblico en su contexto? ¿Qué es lo que dice? Es lo primero que usted tiene que comprender. Una vez que usted sabe lo que ese pasaje dice por sí mismo en la palabra, entonces da el siguiente paso, que es la interpretación del pasaje. En el tema de la interpretación, usted tiene que responder la pregunta: ¿qué quiere decir el pasaje? Bueno, yo sé lo que dice, pero esto que dice, ¿qué es lo que quiere decir para mí? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es en otras palabras, el mensaje que se encuentra plasmado en esta porción de la palabra de Dios? Y usted tiene que identificarlo. Y para eso usted necesita meditar en la palabra. El Salmo 119, verso 48, dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. La meditación en la palabra de Dios es una práctica sumamente importante. Hay una gran diferencia entre leer un versículo en la mañana y entre meditar en el texto. ¿Qué es meditar en el pasaje? Meditar tiene que ver con una contemplación del pasaje, con detenimiento, con paciencia, disfrutarlo. Conozco dos tipos de personas respecto a los alimentos. Hay algunos que comen y parece que devoran, comen por comer, y creo que no sienten ni el sabor, pero se acaban de primero el plato y luego tienen más hambre. Y si tú les preguntas en la tarde: ¿qué has almorzado hoy?, se quedan pensando: ay, no, ni me acuerdo. Y existe otro tipo de personas que son gustosas,
que le llega ahí su plato, no sé, ¿qué les gustará a ustedes? Chicharrón, un fricasé, nudo. Y le llega su plato y desde que le llega lo huele. ¡Oh, qué cosa rica! ¿No? Y empiezan. Y cuando meten la cuchara sienten el sabor y lo disfrutan. Eso es diferente. Y con la palabra de Dios es lo mismo. Hay gente que son como los primeros comelones. Se pueden leer un capítulo de la Biblia, pero ni entendieron, ni comprendieron, ni se acuerdan lo que leyeron. Pero los que meditan en la palabra son como los gustositos. Agarran el texto, lo disfrutan, lo entienden, lo piensan, lo meditan. Y lógicamente es de mucho más provecho. En el tiempo de la meditación del texto que usted ha leído, usted puede enriquecer. Hoy en día hay diccionarios bíblicos, hay comentarios, hay Biblias de estudio. Yo me acuerdo que en mis años de estudio, nosotros teníamos que diagramar la Biblia para sacar su interpretación en griego y en hebreo. Y era todo un proceso para un versículo, tardábamos horas. Hoy en día hay recursos con los cuales te traduce el texto inmediatamente. Hay tantos recursos que uno puede usar para poder profundizar mucho más y entender qué es lo que dice el texto bíblico. Pero ante todo, dependa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que lo va a guiar sin contaminación alguna. El apóstol Pablo dice que anhelemos la leche que no está adulterada. La comida que no está adulterada. Y esa comida no adulterada es la Biblia en sus 66 libros canónicos sin ningún tipo de adición. Eso es no adulterado. Y en base a eso el Espíritu lo puede enriquecer muchísimo. Lo demás es bueno, pero no debe basar su fe en comentarios de otras personas, sino en la misma palabra de Dios. Por eso es necesario buscar del Espíritu Santo. Usted puede agarrar un libro de historia y leerlo y tratar de entenderlo, y es correcto. Porque un libro de historia es un libro muy natural, escrito por personas naturales y no tiene un fondo espiritual. Pero la Biblia no es un libro de historia. Usted no puede abrir la Biblia y tratar de leerlo como un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y el Espíritu Santo es el que nos da iluminación para entender el texto. Por eso, al momento de usted hacer su meditación en la palabra, tiene que aprender a depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, en el tiempo de meditación en la palabra, depende del Espíritu Santo. Deja que Él te hable, deja que Él te enseñe, deja que Él te muestre. Él es real. Hay textos bíblicos de los cuales yo he predicado muchos mensajes del mismo versículo, diferentes mensajes, sin salirse del contexto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da iluminación del pasaje. Nos muestra lo que ese pasaje realmente quiere decir y es riquísimo. Entonces, lo primero que usted hace es observa. Luego interpreta el pasaje y finalmente le da una aplicación. La aplicación responde a la pregunta: ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? ¿Qué cambios debo hacer yo a partir de hoy para poder vivir esta palabra? En Santiago capítulo 1, verso 22, la Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vida cristiana no se trata de una serie de ritos religiosos que te hagan sentir mejor. Vida cristiana se trata de realmente disfrutarlo, de que sea real, de que no sea simplemente un parche para que te sientas mejor. No, tienes que comprenderlo. Y muchas veces hay personas que leen la Biblia como un acto religioso, pero no la disfrutan, no la entienden, no la comprenden, no la aplican. Solamente calman su conciencia de saber que han leído algo en la mañana, pero no transforma. Y si tú sigues ese camino, te convertirás en un religioso, en un oidor olvidadizo. Pero el que se enriquece es el que logra comprenderlo, entenderlo, aplicarlo
el que permite que la palabra le renueve el pensamiento, el que permite que la palabra transforme su vida. Y uno tiene que ser tiene que examinarse de forma muy profunda cuál es la actitud que tiene en esta vida con la palabra de Dios. ¿Lo está transformando o no lo está haciendo? No levanten la mano, pero si yo les preguntara cuál fue el mensaje de hace 2 semanas atrás, ¿quién podría responder esta mañana? Tal vez solo el que lo aplicó verdaderamente lo hizo vida. Los demás eran, ni me acuerdo. ¿Qué le predicó el aquel domingo? Ay, no me acuerdo. Era un gordito, pero es que hay tantos gorditos que ya ni me acuerdo ni quién predicó. Y nos olvidamos, nos enfocamos más a veces en la vestimenta del predicador, en la forma de predicar, y nos olvidamos del mensaje. Dile que está a tu lado, eso es ser oidor olvidadizo. Y dice que el oidor olvidadizo se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Yo me he leído la Biblia 5 veces, ¿no? Y su vida no cambió, porque es un oidor olvidadizo. Es mejor una persona que leyó un evangelio y su vida se transformó, que alguien que se leyó 10 veces la Biblia y sigue siendo el mismo hombre, porque no cambia su forma de pensar, no cambia sus actitudes. Y el tema de lectura de la palabra de Dios tiene que ver con eso, con observar el pasaje, con interpretar el pasaje y con aplicarlo a su propia vida. Y eso es ocuparse en la lectura. Cuando usted comienza a disfrutar de esta disciplina espiritual, comienza a practicarla, va a empezar a disfrutarla. Para mí no hay nada más rico que un buen café y un buen libro. Me encanta disfrutarlo, leerlo, entenderlo, meditarlo. Y cuando usted lo empieza a disfrutar, eso se va a convertir en un hábito espiritual que lo va a tener siempre con una palabra para consolar a otro. Amén. Lo segundo que el apóstol Pablo dice es, ocúpate primero en la lectura. Una vez que usted ha comenzado a desarrollar ese hábito en su vida, usted tiene que pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es ocuparse en la exhortación. Y esta palabra exhortación, exhortar, aparece unas 50 veces en la Biblia, y en este pasaje en particular proviene del griego paráclesis, que significa advertir, estimular, ayudar, consolar, suplicar o pedir algo fervorosamente. Eso es exhortar. Muchos tienen el concepto de que exhortar es reñir, pero no. La palabra exhortar es mucho más profunda. Voy a darle ejemplos prácticos. Exhortar es como un padre que sabe que hay amistades que no le convienen a su hijo. Y el padre, con este conocimiento que él tiene de vivencia, cuando ve que un hijo está con malas amistades y corre peligro, le exhorta. Es decir, le habla, le suplica, le pide fervorosamente que abra ¿qué cosa? Sus ojos para que no se dañe. Eso es exhortar. Otra forma de exhortar es el mismo padre que ve que su hijo no sabe qué decisión tomar en algún aspecto de su vida, está indeciso, no sabe si continuar los estudios o dejarlos. Y entonces el padre se acerca para exhortar. ¿Y qué es exhortar? El padre lo exhorta en base al conocimiento que él tiene y lo anima, lo estimula para que haga algo correcto que el padre sabe que es mejor para él. Eso también es exhortar. Exhortar también es el padre que ve al hijo con el corazón roto porque una muchacha o un muchacho a la hija le partió el corazón y está triste. Y entonces el padre se acerca a exhortar en base al conocimiento que él tiene de que esa herida va a sanar y un día se va a enamorar. Entonces el padre dice, hijo, tranquilo, mira, esto va a pasar. Tienes que levantarte, tú vas a seguir adelante, esto no acaba a ti. ¿Qué está haciendo? Lo está exhortando. Es decir, la exhortación no es reñir. La exhortación tiene que ver con advertir, tiene que ver con guiar y tiene que ver con consolar en base a un conocimiento previamente adquirido. En los ejemplos que les di estoy hablando de la vivencia de un padre. Pero en la vida cristiana uno debe exhortar en base a ¿qué?
al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, una persona que no desarrolla un estilo de vida de lectura de la palabra no va a tener lo necesario para poder exhortar a los demás. Porque primero tú conoces y después de conocer, tú das el siguiente paso, que es exhortar. Convertirte en un instrumento para advertir a tu familia, a tus amigos, a los discípulos, para guiarlos, para consolarlos, no con tu humana sabiduría, sino con ¿qué? Con la bendita palabra de Dios. Uno de los profetas dijo: buscaré temprano al Señor y Él llenará mi boca de palabras de sabiduría para consolar al afligido. Y eso hace este estilo de vida. Te da siempre una palabra para llevar consuelo, ánimo o advertencia a las personas. Cuando usted visita a un amigo, si usted desarrolla un estilo de vida de lectura de la palabra y de repente el amigo dice: estoy triste, no sé qué hacer, entonces usted le puede exhortar: mira, no te desanimes, porque la palabra de Dios dice esto. Tú puedes confiar en Dios. La Biblia dice aquello. Entonces das un siguiente nivel y esa es la voluntad de Dios. No que seamos simplemente hacedores, pero no oidores olvidadizos, sino que nos convirtamos en instrumentos de bendición. Amén. En tercer lugar, el texto bíblico dice: ocúpate de ¿qué más? De la enseñanza. Aquí ese es el tercer nivel. Primero uno se ocupa en la lectura, adquiere conocimiento. Luego usa el conocimiento para advertir, para guiar, para consolar a otros. Y ahora sube a otro nivel. Y ese otro nivel es usar ese conocimiento adquirido de la palabra y esa habilidad de exhortación para comenzar a enseñar a otras personas todas las verdades de la palabra que usted previamente ha conocido. Y eso es la enseñanza. Ese es el tercer paso. Poder ser un instrumento. Haga de cuenta que ese padre que exhortaba al hijo, ahora después de haberlo hecho, dice: voy a reunir un grupo de papás y les voy a enseñar cómo consolar a sus hijos cuando estos tienen el corazón roto. Pasa a otro nivel. Ya no solo exhorta, sino ahora enseña. Voy a enseñar a los papás cómo ellos pueden guiar a sus hijos a tomar buenas decisiones. Pasa a otro nivel. Ya no solamente su hijo, ahora enseña. Voy a, enseñar a los padres cómo ellos tienen que dirigir a sus hijos en el peligro de las malas amistades. Pasó a otro nivel del conocimiento, de la exhortación a la enseñanza. Dile al que está a tu lado: tú tienes que llegar a ese nivel. Ser un instrumento de bendición para todos los que te rodean. Eso es muy importante. Amén. Aquí en la congregación nosotros el Señor ha desarrollado un sistema, una estrategia para que cada uno de los hijos de Dios podamos justamente pasar por esto, conozcamos, exhortemos y finalmente enseñemos. Por eso usted tiene que afirmarse en los procesos de la iglesia. Usted tiene que anhelar poderse convertir en un líder de célula, en una persona que ha adquirido conocimiento, la ha aplicado, ha exhortado a muchos y ahora usa ese conocimiento para edificar la vida de otros, para alcanzar a otros. Ese es el propósito. Y por eso usted tiene que afirmarse en el proceso. Yo le animo a que no se convierta en el típico cristiano de domingo, que va a la iglesia una vez por semana y lo único que quiere es que lo bendigan, que oren por él, que lo ayuden. Y no digo que está mal, está bien al principio, pero luego usted debe convertirse en alguien que ayude, que ministre y que predique. Tiene que haber una madurez en su vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Yo creo que una persona llega a la iglesia para buscar ayuda, sanidad, liberación, ministración, consejo. Así llega uno a la iglesia. Pero después de estar en la iglesia y conocer a Dios y ser tocado por Dios, esa persona que llegó ahora debe salir de la iglesia para llevar a otros liberación, sanidad, exhortación, consuelo,
unción. ¿Se da cuenta? Entramos vacíos a la casa de Dios. Dios nos ayuda y tenemos que salir luego nosotros a ayudar a otros. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros vamos, recibimos y queremos seguir recibiendo toda la vida y nos quedamos ahí. Dile que está a tu lado, hay algo superior, hay algo mucho más que simplemente recibir. La Biblia dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y yo quiero animarles a que ustedes sueñen y se estimulen para que cada uno de ustedes se convierta en servidores de Dios, en hijos de Dios que son instrumentos de poder en sus manos. Amén. Cada uno de ustedes puede impactar un sector, una familia. Cada uno de ustedes puede ser un instrumento poderoso. Y por eso le animo a desarrollar estos 3 hábitos. Lea, exhorte y luego enseñe. Amén. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda acompañarnos y vamos a hacer una oración. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que un cristiano debería ocuparse en estos 3 principios. Dedicar tiempo a la lectura, dedicar tiempo a la exhortación y dedicar tiempo a la enseñanza. Sea intencional. Yo he aprendido que cuando uno espera, no sé, un momento donde se dé todo para que uno pueda leer o para exhortar o enseñar, esos momentos nunca llegan. Uno tiene que ser intencional. ¿Qué significa eso? Tiene que organizarse. Me gustaría hablar algún domingo sobre el tema de la organización porque es indispensable para que usted pueda ser bendecido. Usted tiene que organizar sus tiempos y priorizar lo más importante. Lo más importante es su relación con Dios. En el orden de prioridades siempre será Dios, y cuando hablamos de Dios, no estoy hablando del servicio, estoy hablando de la relación personal con Dios. Esa siempre será su máxima prioridad. Después de Dios viene la familia. Después de la familia puede venir ministerio, trabajo, lo que tiene que ser, pero ese siempre será el orden establecido en la palabra de Dios. Entonces dele prioridad, organícese. Decida separar un tiempo para su lectura, para ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, que es muy importante. En segundo lugar, decida separar tiempo para exhortar a otros, animar a otros, direccionar a otros, consolar a otros, no con su humana sabiduría, sino con lo que previamente usted ha recibido. Y luego proyéctese para ser un hombre, una mujer en las manos de Dios que puede compartir esas verdades con muchas más personas. Amén. Mi pregunta esta mañana es: ¿estás dedicando tiempo a la lectura y a la meditación en la palabra de Dios? ¿Sabías que en ella vas a encontrar todas las respuestas a todas las preguntas que tienes? ¿Sabías que a través de ella Dios puede hablar directamente a tu corazón? A veces pedimos que Dios me hable a través de un profeta o que Dios me hable a través de alguien hoy día, pero la palabra de Dios está ahí a tu alcance. Tú puedes escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. No lo que otra persona quiere decirte, lo que Dios quiere decirte a ti. ¿Sabías que la palabra de Dios tiene la capacidad de aumentar tu fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabías que la palabra tiene la capacidad de renovar tu mente, tu forma de pensar? Si tú te ocupas en la lectura de la palabra, en la meditación en la palabra, verás cómo esto irá transformando muchas áreas de tu vida. Y quiero desafiarte a que separes un tiempo para esto. La segunda pregunta es: ¿estás siendo un instrumento de exhortación para otros? En el contexto correcto de la palabra, no de los que van riñendo a todo el mundo, ¿verdad? Y le buscan a todo algo para criticar, ¿no? Hermano, no te peines así, no hay base bíblica para ese peinado, ¿no? Y pensamos que estamos exhortando.
No, la exhortación es guiar, es consolar, es animar, es direccionar con la palabra de Dios. Pastor, me encantaría hacer eso. Entonces lee la palabra, medítala, compréndela, aplícala a tu vida y luego enséñala con autoridad. La tercera pregunta es, ¿estás separando tiempo o ya has llegado al nivel de convertirte en alguien que enseña la palabra de Dios a otras personas? Te animo a que sigas el proceso del discipulado y te conviertas en un líder capacitado para poder enseñar a otros y ser instrumento de bendición a otros, así como un día alguien fue un instrumento de Dios para tu vida. Cambia tu forma de pensar. Ok, Señor, yo vine a tu iglesia para conocerte, para recibir de ti, y qué rico, te conozco un poco más y he recibido de ti, pero no voy a quedarme con ello. Ahora yo quiero proyectarme para poder ser de aquellos que llevan y comparten. El mensaje del Evangelio no ha sido confiado solo a los pastores, sino a todos los hijos de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Él toma lo vil para enseñorearse de los grandes. Él usa a quien tiene el corazón dispuesto para ser usado. Entonces conviértete en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Conviértete en un instrumento de bendición. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/Pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Las naciones.